Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este. Su composición es 100% algodón y me recomienda utilizar una aguja de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar la aguja recomendada, cinta métrica, aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esta talla estas cadenitas iniciales deben de medir 8.5 centímetros. Bien, entonces tomamos la cinta métrica y sujetamos las cadenitas de extremo a extremo. Aquí no las vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Aquí tengo mis 8.5 centímetros. Solo para que tengas una referencia, yo acabo de realizar 19 cadenas. Y para que estés al tanto, esta medida corresponde del ancho total del busto entre 2, midiéndolo de esta manera. Igualmente, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial de las cadenas de inicio para cada talla. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar 12 cadenas adicionales. Todas las tallas vamos a hacer la misma cantidad. Hacemos 12 cadenas adicionales y una vez que hayamos hecho esas 12 cadenitas adicionales, vamos a realizar el punto estrella. ¿Sí? Es muy probable que al final nos sobren algunas cadenitas. Bien, entonces, para realizar este punto estrella, dejamos una cadena y en la segunda, desde la aguja de crochet, traemos hebra, ¿sí? Ya tengo 2 hebras sobre la aguja de crochet. Volvemos y repetimos. La tercera hebra. Tengo que tener siempre para esta puntada 6 hebras sobre el gancho de crochet. Tengo 3, 4, 5 y 6. Fíjense, aquí tengo mis 6 hebras sobre la aguja del crochet. Enlazo y las atravieso las 6. Hago una cadenita para sujetar y de esta manera ya hice la primera parte de la primera estrella. Para comenzar la segunda estrella, entonces, siempre debemos mantener 6 hebras en el gancho de crochet. Ya tengo una. La segunda hebra, fíjense desde acá, desde el centro, la voy a traer. Ya tengo 2. La tercera hebra, fíjense aquí en el último punto que utilicé, aquí hay como una hebra, fíjense esta de acá, la voy a atravesar completa. De allí saco la hebra número 3. La hebra número 4 va a ser el mismo punto donde saqué la última hebra, ¿sí? Ahí se me abre como un agujerito, allí va a ser la hebra número 4. Y la hebra número 5 y la hebra número 6 van a corresponder a las cadenas, ¿sí? Siempre de las cadenas solo vamos a tomar 2. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4. Traigo la hebra número 5 y la hebra número 6. De esta manera ya tengo las 6 hebras sobre el gancho de crochet, enlazo y las atravieso las 6. Bien, hacemos una cadenita y de esta manera ya tengo la segunda estrella. Les repito una vez más, ya tengo una, la segunda la traigo desde acá del centro, la tercera, fíjense aquí hay una hebra, esta de acá la atravieso completa. Me aseguro de atravesarla. Allí saco la hebra número 3. La hebra número 4 es la última que utilicé de la estrella anterior. Allí se me abre un poquito más ese agujerito. Y siempre la hebra número 5 y la hebra número 6 corresponden a 2 cadenas. Entonces traigo la hebra número 5 y me traigo la hebra número 6. Bien. De esta manera ya tengo mis 6 hebras sobre el gancho de crochet, enlazo, las atravieso las 6 y hago una cadenita para ajustar. De esta manera, fíjense, ya llevo 3 estrellas. Bien, entonces voy a seguir repitiendo a lo largo de todas las cadenas exactamente lo mismo hasta que
Cuando vuelva a medir, ya con la puntada realizada, debo de llegar a 8.5 centímetros, ¿sí? La medida inicial. Y bien chicos, acá yo ya me estoy acercando al final. Entonces sujetamos de extremo a extremo y medimos, fíjense. Aquí tengo un poquitito más, como 2 milímetros más de los 8.5 centímetros, pero eso no nos va a afectar mucho. Entonces está súper bien. Vamos a aprovechar de contar cuántas estrellas tenemos. En mi caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 estrellas. ¿Sí? Cuéntenlas porque debemos mantener la misma cantidad. Entonces, una vez que ya medimos, para finalizar esta primera vuelta, enlazamos y en la cadenita siguiente, allí vamos a realizar medio punto alto. En el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. ¿Sí? De esta manera finalizamos la primera vuelta. Aquí, fíjense, me sobraron 2 cadenitas, únicamente 2 cadenitas. Estas cadenas sin problema las podemos soltar. Aquí lo que tenemos es el nudo deslizado. Este lo soltamos y las cadenitas, fíjense, hacemos así y ellas se deberían de soltar fácilmente. Entonces cuando lleguemos al final tiramos de esta hebra, ajustamos y quedamos acá como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Entonces para comenzar la segunda vuelta y de esta manera completar la secuencia del punto estrella, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el medio punto alto de este lado. Vamos a comenzar y a finalizar siempre con medio punto alto. Bien, entonces luego de este medio punto alto giramos, enlazamos y fíjense, aquí en la unión de las 6 puntadas de la fila anterior se nos hace como un agujerito, ¿sí? Allí en ese agujerito vamos a tejer 2 medio puntos altos. Hacemos el primero, enlazamos allí mismo en ese agujerito, hacemos el segundo, luego enlazamos y en la siguiente estrella, fíjense, allí se ve el agujerito, allí repetimos 2 medios puntos altos. Hacemos el primero, enlazamos y hacemos el segundo. Pasamos a la estrella siguiente y en cada agujerito vamos a repetir exactamente lo mismo. 2 medios puntos altos en cada agujerito hasta llegar acá al final. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final. Entonces en el último agujerito hago los 2 últimos medios puntos altos. 1 y 2. Entonces para finalizar esta vuelta y así completar la secuencia, enlazamos y fíjense, en la parte de acá se me hace como un agujerito, ¿sí? Acá, allí atravesamos el crochet, traemos hebra y allí vamos a tejer el último medio punto alto. Siempre vamos a finalizar con medio punto alto. Bien, de esta manera esta puntada se ve así. Este es el reverso, esta es la parte de atrás y la parte del frente se nos va a ver así. Fíjense que ya se notan las estrellitas. Ahora, para comenzar la tercera vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque este top va a ser prácticamente con punto estrella, desde acá, desde el último punto, fíjense, ya hicimos 2 vueltas, ¿verdad? Estas 2 vueltas me completan la secuencia del punto estrella. Entonces, para comenzar otra vez a crear las estrellas, vamos a realizar una cadenita, solo una cadena, lo giramos en este sentido. Fíjense, estoy acá, hice la cadenita y lo giro hacia acá. Ahora, estando acá, hago 2 cadenas más. De esta manera la idea es que yo pueda ver las cadenitas así de frente. Y comenzamos a repetir. Entonces ya tengo una hebra sobre el crochet. Aquí voy a comenzar en la segunda cadena. Fíjense, aquí está la primera. Comenzamos en la segunda. Traemos hebra, llevo 2. La tercera, aquí está la cadenita. Traemos hebra, ya llevo 3. La cuarta, fíjense que la voy a sacar de aquí de este primer agujerito. La quinta y la sexta. Acá vamos a ocupar los 3 puntos.
De esta manera ya tengo mis 6 hebras sobre el gancho del crochet, enlazo y las atravieso las 6. Luego hago una cadenita y comienzo a repetir mi puntada de estrellas. Entonces acá les repito una vez más, tengo la primera hebra, la segunda sale del centro del agujerito, la tercera, fíjense aquí está esta hebra, la atravieso completa, traigo la hebra, la cuarta está en este agujerito de la última hebra que tomé de la estrella anterior. Aquí está mi cuarta hebra, la quinta y la sexta. Ahora vamos a ir ocupando de a 2 puntitos, la quinta y la sexta. Allí estoy atravesando los puntos completos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlazo y los atravieso los 6. Hago una cadenita y de esta manera voy a seguir repitiendo hasta el final. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final. Me falta por realizar la última estrella. 3 aros, 4. El punto número 5, aquí está. Y el número 6, fíjense, aquí se ve el último puntito que vamos a tomar para hacer el punto de estrella en este agujerito. Tengo mis 6 aros, los atravieso los 6, una cadenita y recordamos que siempre vamos a finalizar tejiendo medio punto alto de este costado. Entonces enlazamos y fíjense, aquí están las 2 cadenas con las que tomamos altura en la fila anterior, ¿sí? 1 y 2. Acá sobre la segunda es donde vamos a realizar el último medio punto alto. De esta manera se ve la segunda secuencia de estrellas. De vez en cuando vamos a ir contando para asegurarnos de tener la misma cantidad de estrellas, ¿sí? Porque con un solo puntito que perdamos puede hacer que esto se nos encoja y la idea es mantener esto lo más recto posible. Una vez que finalizamos esta vuelta con las estrellas, completamos la secuencia. Entonces desde acá hacemos 2 cadenitas, giramos, estas 2 cadenas me cuentan como el medio punto alto de este lado. Enlazamos y comenzamos a tejer en cada agujerito 2 medios puntos altos. Fíjense, el primer agujerito está acá, es la unión de las 6 puntadas de la fila anterior. Hago 2 medios puntos altos, enlazo, paso al punto siguiente, busco dónde está ese agujerito. Fíjense, aquí está. Y de esta manera sigo repitiendo 2 medios puntos altos en cada agujerito. Y acá ya estoy finalizando la vuelta de medios puntos altos. Siempre finalizamos la vuelta, entonces enlazamos y en la parte de acá fíjense que por detrás se ve como si fuera un nudito, ¿sí? Fíjense. Aquí en este agujerito es donde vamos a realizar el último medio punto alto. Bien. Y la segunda secuencia se ve de esta manera, fíjense. Y de ahora en adelante vamos a repetir. Pero les voy a enseñar una última vez cómo comenzar la secuencia de estrellas. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Acabamos de hacer el último medio punto alto. Hacemos solo una cadenita. Lo giramos así. Hacemos 2 cadenas. En total debo de tener 3 cadenitas que las debo ver así desde el frente. Comenzamos en la segunda cadena desde la aguja de crochet, traemos hebra, en la tercera cadena traemos hebra, ya llevo 3. Aquí en este primer agujerito, fíjense en el primer agujerito que se ve, traigo hebra, llevo 4, en el siguiente llevo 5 hebras y en el siguiente llevo 6 hebras. Enlazo, las atravieso las 6 y hago una cadenita. Y bien chicos, de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta tener la medida de alto necesaria para cada una de las tallas. Y bien chicos, aquí me estoy acercando a lo que creo que será mi última vuelta de esta parte. Fíjense, se debe de ver algo así. Vamos a medir
La talla M debe de medir entre 7 y 7.5 centímetros. Sí, fíjense, aquí está súper bien. Y de todas maneras, para que tengas una referencia, esta medida corresponde a la medida desde acá, desde la base hasta el centro del busto, o sea, hasta el pezón. Pero si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial a la que debería de llegar cada una de las tallas. Y bien, chicos, entonces, antes de continuar construyendo esta copa, tenemos que tener muy presente dos cositas. Una es que tenemos que contar la cantidad de secuencias que acabamos de realizar. En mi caso yo tengo 1, 2, 3 y 4 secuencias, ¿sí? Tengo 4 secuencias completas. Y lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre debemos finalizar esta vuelta en la vuelta donde marcamos las estrellas, ¿sí? Sin finalizar la secuencia completica. Aquí está únicamente la vuelta donde comenzamos las estrellas. Bien, porque ahora vamos a continuar tejiendo las estrellas por acá en el costado para seguir construyendo esta copa. Cuenten cuántas secuencias tienen hasta el momento. En mi caso tengo 4,5, por decirlo de alguna manera. Bien, y tengan en cuenta la cantidad de estrellas que tienen acá. Aquí yo tengo mis 2 estrellas, las mismas que tengo desde el comienzo. Bien, entonces, teniendo todo esto en consideración, ya podemos continuar. Entonces, acá cuando finalizamos, no vamos a realizar el último medio punto alto, ¿sí? Porque ahora vamos a seguir construyendo estrellitas en la parte de acá. Finalizamos acá en esta estrella con la cadenita que lo sujeta. Bien, entonces, para comenzar a tejer en este costado, seguimos repitiendo exactamente igual a como veníamos haciendo. Ya tengo un aro sobre el crochet. Saco el segundo, el tercero, el cuarto. Fíjense que el cuarto lo voy a sacar donde siempre, donde hice el último punto de la estrella anterior. Y aquí, para comenzar a tejer de este lado, vamos a sacar el quinto aro desde la segunda cadenita. Y el sexto arito para completar esta estrella lo vamos a sacar aquí desde la primera cadena. Y de esta manera ya tenemos los 6 aritos, los cerramos, como siempre una cadenita, y podemos comenzar a tejer en la parte de acá. Fíjense que en la parte de acá no tenemos un punto específico en el cual hacer cada puntada. Sí, pero allí nos los vamos a ir encontrando y los vamos a ir haciendo. Entonces, para continuar exactamente igual, ya tengo un arito, el segundo, el tercero, el cuarto siempre sale desde donde sale el último arito de la estrella anterior. Y acá comenzamos a verificar los puntitos. Sí, como les dije, no tenemos una puntada específica en la cual realizarla. Entonces el quinto arito lo vamos a sacar de acá. Fíjense, esto es como medio punto alto. Lo atravesamos completo. Lo atravesamos por la mitad. Allí sacamos el quinto arito y el sexto arito. Fíjense, aquí al lado hay un agujerito. Allí sacamos el sexto aro. Cerramos. Hacemos una cadenita y continuamos repitiendo. Ya tengo uno, el segundo, el tercero, el cuarto. Siempre los que vamos a buscar van a ser el quinto y el sexto punto, ¿sí? Aquí estoy en el cuarto. Fíjense, el quinto lo puedo sacar desde acá. Siempre vamos a tratar de atravesar los puntos por la mitad, ¿sí? No vamos a tomar los agujeritos completos, sino que vamos a tomar el punto desde la mitad. Llevo 4, el quinto y el sexto. Fíjense acá en el agujerito. Ellos van a costar un poquito porque están bien apretados, ¿sí? Pero allí lo conseguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos y vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo en cada uno de los agujeritos hasta llegar a acá. Y aquí me estoy acercando al final. Entonces, para finalizar, enlazamos y acá sí vamos a realizar el último medio punto alto, ¿sí? Eso lo hacemos aquí en este primer agujerito.
y allí hacemos el último medio punto alto. De esta manera ya comenzamos a tejer acá en el costado, fíjense. Ahora, esto yo tiendo a hacerlo para estar consciente vuelta a vuelta de cuántas estrellas tengo. Vamos a contar las estrellas desde acá hasta acá, 19 y 20. Bien, de ahora en adelante voy a tener 20 estrellitas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es seguir tejiendo, pero ahora vamos a tejer desde acá. Pasamos por acá hasta acá. En cada vuelta, en cada secuencia debo de tener de ahora en adelante 20 estrellas. Entonces, seguimos repitiendo exactamente igual a como estábamos haciendo en la parte de acá. Ya finalicé la primera secuencia de las estrellitas. Para completarla, hago 2 cadenas, giro y comienzo a tejer en cada agujerito. Entonces, como siempre, hacemos 2 medios puntos altos allí en ese agujerito. Y bien, chicos, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Hago los 2 medios puntos altos y finalizo en este agujerito haciendo el último medio punto alto. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Ahora sí podemos decir que tenemos las 5 secuencias completas. Y vamos a seguir repitiendo. Por ejemplo, yo acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 secuencias, ¿sí? Voy a hacer el doble de secuencias. Quiere decir que al final, cuando cuente desde acá hasta la última, debo de tener 10 secuencias. En mi caso, porque aquí tengo 5, ¿sí? Pero si ustedes tienen 6 o 7 secuencias, cuando finalicen deben de tener entonces 12 o 14 secuencias según sea el caso de ustedes. Bien, entonces voy a seguir repitiendo y ya vuelvo para enseñarles cómo queda esta copa. Y bien, chicos, aquí estoy llegando al final, medio punto alto, y así es como se ve la copa. Entonces ahora en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 secuencias. Se debe de ver de esta manera. Si lo están realizando para ustedes mismos, aprovechen de probársela y les tiene que quedar de esta manera. Ella va a ir así posicionada y tienen que asegurarse de cubrir completamente el busto. Bien, ahora ya podemos cortar esta hebra. Para cortar esta hebra, desde acá, desde el último punto, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga la hebra, cortamos y esto lo ajustamos. Bien, ahora vamos a construir la otra copa. Esta copa va a ir de este lado, necesitamos construir la que va de este lado. Para ello, cuando estemos haciendo la parte de acá, la parte del inicio, recuerdan que yo hice 4 secuencias y media, ¿verdad? Antes de comenzar a tejer acá en el costado. Vamos a tejer, por ejemplo, en mi caso, como yo hice 4 secuencias y media hasta acá, voy a realizar únicamente 4 secuencias, ¿sí? Si ustedes hicieron 5 y media o 6 y media, pues únicamente van a ser 5 o 6 según sean las que hayan hecho. Y acá hice 1, 2, 3 y 4 secuencias completas. Ahora para hacer esta copa, fíjense, no la puedo hacer exactamente igual a como hice esta, porque si no, ambos lados, lo que va hacia el centro del pecho, me quedaría de la misma manera. Y de esta segunda copa necesitamos que la parte que va hacia el centro del pecho nos quede hacia acá, de este lado. Bien, entonces para lograr eso, de la segunda copa ya vamos a cortar la hebra en la parte de acá. Finalicé únicamente con las 4 secuencias, corto la hebra, hago una cadena, saco un poquito larga la hebra, cortamos, ajustamos y ahora vamos a comenzar a tejer desde acá, ¿sí? Esta segunda copa la tenemos que sacar desde acá para desde acá construir la parte que va hacia el pecho de este lado. Para hacer esto tienen que tener muy presentes la cantidad de estrellas que tienen acá, ¿sí? En mi caso yo tengo 20 estrellas, hice 12 en un comienzo y acá en el costado tengo 8 estrellitas. Bien, tenemos que tener esa cantidad muy presente para poder hacer exactamente lo mismo en esta. Tomo mi hilo, hago el nudo deslizado. Acá voy a comenzar en esta esquina, fíjense, aquí es donde está la hebra que acabé de acortar y vamos a comenzar acá. Pero para comenzar en la parte de acá, fíjense, aquí en la estrellita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebras, ¿sí?
Vamos a comenzar acá, fíjense, aquí tengo 1, 2, en la cadena donde está la segunda hebra, allí vamos a atravesar el crochet, pasamos el nudo deslizado, lo atravesamos, esto lo ajustamos, tomamos la hebra y desde acá vamos a realizar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y luego de las 3 cadenitas comenzamos a repetir exactamente igual. Entonces, desde la segunda traemos hebra. Ya tengo la segunda hebra, la tercera, la cuarta, allí mismo donde está el nudo deslizado, la quinta y la sexta. Está en la parte de acá. Ya tengo las 6 hebras, enlazo, las atravieso completas, hago una cadenita para sujetar y continuamos repitiendo exactamente igual a como veníamos haciendo. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la estrella número 7. En mi caso, que tengo que hacer 8, si llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para realizar la última y girar en la parte de acá. Entonces sigo repitiendo la segunda hebra, la tercera, la cuarta, hago la quinta, fíjense acá en este agujerito, y la sexta en este de acá, en el primero de acá. Siempre la sexta hebra debe ser este primer agujerito que tenemos acá. Y acá entonces ya tengo mis 6 hebras, enlazo, las atravieso las 6, cadena y continúo repitiendo. Y la sexta, cuando finalicemos la sexta acá, debe coincidirnos con la última de la estrella de la parte de abajo, fíjense. Atravieso las 6, cadenita para ajustar, esta hebra la paso para atrás y continúo repitiendo exactamente igual hasta llegar a la parte de acá. Cuando finalice acá tengo que tener las 20 estrellas en mi caso, que es la misma cantidad que me dio en esta primera copa. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la última estrella y en la parte de acá si tengo que realizar el medio punto alto, enlazo sobre la segunda cadenita, allí hago el último medio punto alto. Y esto se ve de esta manera chicos, fíjense, siempre asegúrense de tener exactamente la misma cantidad de estrellas que hicieron en la otra copa. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es repetir exactamente lo mismo, solo que esta vez lo voy a hacer en este sentido. Sí, voy a hacer exactamente la misma cantidad de secuencias que hice en la copa anterior y nos vemos para continuar. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la segunda copa, hago el último medio punto alto. Y esto se ve así, fíjense, esta es la copa que va a ir de este lado, esto es lo que va a ir hacia el pecho y la segunda copa va a quedar así. Bien, entonces ahora vamos a hacer la unión acá en el centro. Fíjense que con esta copa, la que finalizamos primero, la hebra quedó acá arriba. Bien, con la que finalizamos de segunda vamos a tener la hebra en la parte de acá, con esta misma hebra vamos a aprovechar de hacer la unión. Entonces, hacemos una cadenita, sacamos bien larga esta hebra para poder hacer la costura, cortamos, ajustamos y esta hebra en la parte de acá vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Entonces, para poder realizar esta costura, aquí lo vamos a unir aproximadamente hasta acá, que eso viene siendo unos 3,5 centímetros aproximadamente. Pero todo depende de qué tan profundo sea el escote que ustedes le quieran dar, ¿sí? Yo voy a unir aproximadamente 3 motivos de estrella, 1, 2 y 3 hasta acá. Entonces, así lo tenemos desde el derecho, todas las uniones, costuras y demás las hacemos por el revés. Lo posicionamos así. Aquí tengo mi agujita enhebrada. Entonces, para hacer esta costura, fíjense que en la parte superior se notan como unas cadenitas. Bien, entonces acá ajustamos bien y vamos a atravesar el último puntito que tenemos acá disponible. Fíjense, aquí están las 2 cadenas, 1 y 2. Acá en la segunda atravesamos la aguja
pasamos la hebra y vamos a comenzar a hacer esta costura. Pero para hacerla, fíjense, vamos a tomar la hebra de afuera y la hebra de afuera, ¿sí? Se notan como unas cadenitas, pero solo vamos a tomar la hebra de acá afuera y la hebra de acá, ¿sí? Así vamos a ir tomando punto por punto. Vamos ajustando a medida que vamos haciendo cada puntada. Y cuando ya hayamos hecho puntadas suficientes, antes de hacer el remate, lo revisamos. Y esto se ve así. Tiramos un poquito de esta hebra, así se va a ver la unión. Uní 1, 2 y 3 estrellas. Pero yo creo que voy a unir un par más para que esto no quede tan escotado. Sí, voy a llegar más o menos hasta acá. Entonces voy a seguir cosiendo. Y bien, aquí hice unas cuantas puntadas más. Verifico nuevamente. Y siento que así está un poco mejor. Bien, entonces ya podemos hacer el remate en la parte de acá. Para hacer el remate, esto lo vamos a ajustar bien. Lo ajustamos bien. Hacemos una puntada más. Antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja, ajustamos. Regresamos y ahora lo que vamos a hacer es perder esta hebra en algunas puntadas y comenzamos a hacer unas cuantas puntadas para ocultar un poco esta hebra. Y una vez que ya hayamos ocultado la hebra por puntos suficientes, la podemos cortar y así se ve la unión de las copas. Ahora vamos a sacar una pequeña tira en la parte de acá hasta llegar casi al centro de la espalda. Bien, entonces posicionamos así. Vamos a comenzar con la copa que está de este lado. Ponemos así, hacemos el nudo deslizado y buscamos en la parte de acá el último puntito disponible. Viene siendo este de acá, el de la esquina. Paso el nudo deslizado, ajusto. Voy a realizar 2 cadenitas que me cuentan como el primer medio punto alto y lo que vamos a hacer es seguir tejiendo medio puntos altos. Aquí pueden hacer punto estrella o medio punto alto, lo que ustedes deseen. Sí, yo voy a realizar únicamente medio punto alto, pero voy a llegar hasta acá. Fíjense, aquí tengo la primera vuelta de este costado, sigo aquí la terminación y la vamos a llegar hasta acá. Recuerden que tenemos que irlos contando porque del otro lado necesitamos hacer exactamente la misma cantidad. Esta colita de hebra que tengo acá la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Entonces enlazamos y como no tenemos acá una puntada específica, al igual que hicimos la vez anterior, en cada agujerito que se nos vaya presentando vamos a ir tejiendo el medio punto alto. Enlazamos y allí se nos van a ir presentando los agujeritos. Aquí comenzó la primera vuelta y llegué hasta acá, ¿sí? Solo para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 21 medios puntos altos, ¿sí? Estos se ven de esta manera. Ahora seguimos repitiendo. Desde acá, ahora solo vamos a tejer desde acá hasta acá. Hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenitas que nos cuentan como esa puntada. Comenzamos en la siguiente y vamos a seguir repitiendo medio punto alto sobre cada medio punto alto que acabamos de realizar. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta tener una tira lo suficientemente larga que nos llegue casi hasta el centro de la espalda. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la última vuelta y esto se ve de esta manera, fíjense. Hasta el momento acabo de realizar 20 vueltas y estas 20 vueltas miden 17 centímetros, lo que está súper bien para una talla M. Una talla S puede llegar hasta 16 centímetros, una talla L hasta 18 centímetros y una talla XL hasta unos 19 centímetros. Pero si lo estás realizando para ti misma. Y bien chicos, entonces la idea es que esta tira quede de esta manera, fíjense. Esto lo posicionamos acá bien y acá en la espalda debe quedar así.
a unos 4 o 5 centímetros aproximadamente del centro de la espalda. Bien, y bien, una vez que ya lo hayamos medido y nos aseguramos de la medida, entonces ya podemos cortar esta hebra. Como siempre, para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas del otro lado. Entonces esto se ve así y ahora vamos a comenzar a tejer desde acá. Tenemos que estar aquí con el top desde el derecho, ¿sí? Fíjense, aquí está el punto estrella y vamos a tejer desde acá por todo esto. Vamos a hacer ahora punto estrella hasta llegar nuevamente a este extremo, ¿sí? Entonces, estando desde acá, realizamos 1, 2, 3 cadenas y comenzamos a tejer las estrellas exactamente igual a como hicimos en la copa. Tenemos un aro, el segundo, el tercero. Aquí, como no tenemos un punto específico, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el costado de la copa, ¿sí? En cada agujerito que se nos vaya presentando, allí vamos a ir tomando cada lazada. Entonces ya tenemos 3. Cuatro, 5 y 6. Aquí tenemos las 6 hebras, enlazamos, atravesamos las 6, una cadenita. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo estrellita por estrellita por toda la parte de abajo de nuestro top hasta llegar a la parte de acá. Cuando finalicemos acá en este agujerito debemos finalizar con medio punto alto para así continuar la secuencia, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos al comienzo de la copa cuando tejimos este pequeño rectángulo, tejiendo de extremo a extremo. Vamos a dar un par de vueltas y luego hacemos el acabado final. Bien, y bien chicos, aquí ya estoy llegando al final de mi última secuencia y esto se ve así, fíjense. Acabo de realizar 1, 2, 3, 4 y 5 secuencias en total. Recuerden que esto lo pueden hacer tan largo como deseen, ¿sí? Esto se ve así. Bien, ahora vamos a hacer el acabado final en la parte de acá abajo de nuestro top. Entonces, para ello, estando acá en el último puntito, hacemos una cadenita, giramos. Cuando giremos debemos asegurarnos de estar por el derecho de nuestro top. Y para comenzar, entonces, aquí en el primer agujerito vamos a realizar un punto bajo, enlazamos y contamos 1, 2, 3. Aquí en este tercer punto hacemos un punto alto, 5 cadenitas y otro punto alto allí en ese mismo agujerito. Hacemos como esta V, ¿sí? Entonces, para continuar contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo y volvemos a repetir. Enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto alto, 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y otro punto alto allí en ese mismo agujerito. Finalizamos contando 1, 2 y en el tercer punto un punto bajo. Y este es el patrón que vamos a repetir, ¿sí? Vamos a seguir tejiendo exactamente lo mismo hasta llegar al otro extremo. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Entonces, aquí no nos van a quedar los puntos completos porque para esta puntada necesitaríamos múltiplo de 3, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando con múltiplo de 2 en realidad. Entonces, sin complicarnos, acá en el último punto enlazamos y vamos a contar únicamente 1 y 2. Acá en el segundo punto, fíjense, únicamente estoy saltando 1. Voy a realizar el punto alto, las 5 cadenitas y el punto alto. Finalizo contando 1, 2 y el tercero, fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que tomé altura. Aquí sobre la segunda cadenita vamos a realizar el último punto bajo.
Bien, y de esta manera se ve la primera vuelta, fíjense. Este borde únicamente va a tener 3 vueltas. Para comenzar la segunda vuelta, estando acá, vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos, enlazamos. Estas 5 cadenitas es como si yo dijera, hice un punto alto más 3 cadenitas. Bien, enlazamos y aquí en la primera cadena, fíjense, en la primera cadenita de las 5 cadenas que hice, allí vamos a realizar un punto alto. ¿Sí? Luego de este punto alto, aquí en el centro del primer arco, vamos a realizar un punto bajo. Enlazamos y aquí donde tenemos el punto bajo entre los 2 arcos, allí vamos a realizar un arquito. O sea que allí vamos a hacer un punto alto, 5 cadenitas y otro punto alto allí en ese punto bajo, ¿sí? En el mismo agujerito. Vamos a repetir la misma vuelta que acabamos de realizar. Cerramos este arco aquí en este arco de acá haciendo un punto bajo. Enlazamos y en el punto bajo que tenemos entre los 2 arcos, allí vamos a realizar un punto alto, 5 cadenas y otro punto alto. Y de esta manera nos debe de ir quedando. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta segunda vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta, fíjense. Luego de este último punto bajo, enlazamos y acá donde tenemos este punto bajo, allí vamos a realizar un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto allí mismo. ¿Sí? De esta manera se ve la segunda vuelta. Ahora para realizar la vuelta final, estando acá, hacemos una cadenita, giramos y acá en este primer agujerito del punto bajo vamos a realizar otro punto bajo. Y luego de este punto bajo vamos a pasar acá al centro de este arco donde tenemos el punto bajo y allí vamos a realizar un punto alto. Y a este punto alto le vamos a hacer una puntada picot. Para hacer la puntada picot tejemos 3 cadenas y nos devolvemos en la parte de acá por estas 2 hebras. Allí traemos hilo. Me quedan 2 aros y hago un punto bajo, ¿sí? Enlazamos nuevamente y allí mismo, en ese mismo agujerito, voy a hacer un segundo punto alto. También le voy a hacer la puntada picot, 3 cadenas, nos devolvemos en estas 2 hebras. Traemos hebra y hacemos un punto bajo. Y hacemos un tercer punto alto con un punto picot, punto alto, 3 cadenas, nos devolvemos en estas 2 hebras de acá y allí hacemos el punto bajo. Luego de tener los 3 puntos altos con los 3 puntos picot, repetimos un último punto alto allí mismo en ese mismo agujerito, pero este punto alto no va a llevar punto picot. Bien. Para cerrarlo, aquí en este arco hacemos un punto bajo y repetimos nuevamente. Fíjense, así me va a quedar el detalle final. Entonces, enlazamos y en el punto bajo que tenemos acá repetimos 3 puntos altos, cada uno con su punto picot y punto picot. Luego de los 3 puntos altos, cada uno con su punto picot, hacemos un cuarto punto alto, pero este sin piquito. El cuarto punto alto se hace solito y cerramos acá con un punto bajo. De esta manera me va a ir quedando este acabado final. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta y hago como siempre el último punto alto sin punto picot y para cerrar esta vuelta en este agujerito de acá tejemos un punto bajo, ¿sí? Y de esta manera nos queda la parte inferior del top. Miren. Ahora vamos a realizar los ojales para amarrar este top en la parte de la espalda. Y vamos a tejer los ojales desde acá, desde donde finaliza la última secuencia de punto estrellas, hasta acá. Entonces, para llegar hasta allí, desde acá, vamos a hacer puntos deslizados.
para llegar hasta allí. Hacemos un punto deslizado en cada agujerito que nos encontremos. Y de esta manera, fíjense, ya estoy acá donde finaliza la secuencia de punto estrellas. Lo único que hice fue deslizarme hasta llegar a acá. Entonces, desde acá hacemos 2 cadenitas que me cuentan como medio punto alto y comenzamos a tejer medio punto alto en cada espacio que tengamos disponible hasta llegar a acá. Estos medios puntos altos tenemos que contarlos porque del otro lado vamos a tener que realizar la misma cantidad, ¿sí? Y una vez que finalicemos, esto se debe ver de esta manera. Entonces, solo por referencia, desde acá hasta acá yo tengo 37 medios puntos. Bien, para hacer los ojales, entonces volvemos y hacemos 2 cadenitas, giramos y tejemos 3 medios puntos altos seguidos. Ya tengo las 2 cadenitas que me cuentan como 1 y el tercer medio punto alto. Hago una cadenita de separación, enlazo, salto un punto y ahora voy a tejer 5 medios puntos altos seguidos y 5. Luego de los 5 puntos hacemos una cadenita de separación, saltamos un punto y seguimos repitiendo. Y los ojales se ven de esta manera. Esta separación ustedes la pueden hacer tan ancha o tan delgada como deseen, ¿sí? O sea que pueden dejar 3, 4, 5, 6, 7 puntos, la cantidad que quieran para ver la separación entre ojal y ojal. Ahora seguimos repitiendo hasta llegar a acá, a donde comenzó el primer medio punto alto. Y una vez que finalicemos, los ojales se ven de esta manera. Ahora solo nos queda reforzarlos. Para reforzarlos hacemos una cadenita, giramos y vamos a tejer puntos bajos. Hacemos un punto bajo sobre cada medio punto alto y un punto bajo en el centro del agujerito. Punto bajo sobre cada medio punto alto y punto bajo en el centro del cuadrito. Seguimos repitiendo, fíjense, de esta manera los reforzamos, seguimos repitiendo hasta finalizar y finalizamos el último punto bajo. Hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga esta hebra, cortamos, ajustamos, esta hebra la ocultamos en la parte de atrás. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, del otro lado. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales listos, se ven de esta manera. Recuerden que en la parte de acá lo que vamos es a trenzar una tira de cadenas o un cordonete, lo que quieran hacer. Yo simplemente hice una tira de cadena simple con 2 hebras. Sí, yo tiendo a hacerla bastante larga. Esta, para que tengan una referencia, mide 150 centímetros. Ahora lo que nos queda por realizar son las tiras que van a salir desde acá y van a llegar hasta acá, en la parte de la espalda. Bien, para hacer estas tiras, entonces comenzamos acá. Como siempre, hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar en la parte de acá. Sí, vamos a realizar una tira con estas 2 estrellitas que tenemos acá. Entonces, teniéndolo así, desde el derecho comenzamos acá. Fíjense, vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 no estoy contando estas 2 cadenitas, fíjense. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y acá vamos a realizar 3 cadenitas y vamos a comenzar a construir las estrellas. Únicamente vamos a realizar 2. Entonces ya tenemos el primer aro, el segundo, el tercero, el cuarto es ese mismo punto, el quinto y el sexto. Enlazo, los atravieso todos y hago una cadenita. Ya tengo la primera estrella. Tengo un aro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Tengo los 6 aros, atravieso los 6 y hago una cadenita.
Sí, por supuesto, finalizo en la parte de acá tejiendo medio punto alto, como siempre, sobre la segunda cadenita. Ahora lo que voy a hacer es repetir una tira únicamente con estas 2 estrellas. Entonces, hasta el momento lo que hice fue una tira lo suficientemente larga únicamente con 2 estrellas, ¿sí? Si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Y bien, chicos, lo que tenemos que asegurarnos es de que esta tira sea lo suficientemente larga, pase por el hombro y en la espalda llegue hasta acá. Y para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 18 secuencias. Recuerden que contamos como secuencia la estrella completa, ¿sí? Y estas 18 secuencias miden desde acá, desde la primera, 31 centímetros, ¿sí? Lo que quiere decir que una talla S puede llegar a 30 centímetros, una talla L a unos 32 centímetros y una talla XL aproximadamente a 33 centímetros. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Una vez que ya finalizamos esta tirita, vamos a cortar la hebra porque esta tira va a quedar así bien sencillita. Coméntenme en los comentarios si les gustaría ver este top con mangas y lo hacemos con mangas, ¿bien? Entonces, para cortar esta hebra hacemos una cadenita y la vamos a sacar bien larga. Vamos a sacarla bien larguita para aprovechar de hacer de una vez la costura con esta hebra. Entonces cortamos acá y vamos a posicionarla. Entonces lo tenemos así. Entonces para hacer la costura, aquí está por el revés, esto va a ir así, fíjense, esto va a venir acá. Aquí lo vamos a coser desde acá, no vamos a tomar en cuenta los ojales. Recordamos que en los ojales hicimos 2 vueltas con medio punto y una vuelta con punto bajo. Desde acá es donde vamos a hacer la unión, desde acá hasta acá. Bien, entonces si yo lo dejo así, si yo lo coso por acá, estoy haciéndolo por el derecho, pero como siempre las costuras, uniones y demás las hacemos desde el revés. Entonces colocamos así y desde acá, teniendo esto bien posicionadito, nos vamos a asegurar de atravesar la aguja y comenzamos a hacer la costura en punto por punto. ¿Sí? Aquí sí lo vamos a atrapar completo. Fíjense, vamos a asegurarnos de atravesar los puntos completos para que quede bien reforzado. Y una vez que estemos conformes con la unión, ya podemos hacer el remate exactamente igual como lo hicimos aquí en la unión de las copas. Bien. Y una vez que tengamos esta tira lista, vamos a realizarla del otro lado. Como siempre, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar el último puntito que tenemos acá disponible, ¿sí? Entonces allí atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos estas hebritas, ahorita las ocultamos. Y acá, como tenemos que comenzar desde acá y vamos a hacer igual que hicimos aquí con 2 estrellas, entonces de este lado hacemos 3 cadenas y comenzamos a realizar nuestras estrellas. Y ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo con la misma cantidad de secuencias que acabamos de hacer en la parte de acá. Luego hacemos la costura, la unión en la parte de acá a la misma distancia que hicimos esta costura. Bien, entonces vamos a seguir adelantando. Y una vez que tengamos ambas tiras listas, llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo, aunque sí un poco laborioso para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!